Durante años, personas fueron asesinadas en México bajo patrones claros que nadie quiso ver. Las víctimas se repitieron, los errores también. No siempre fue falta de pistas, muchas veces fue desinterés. Algunos asesinos fueron detenidos, mientras que otros jamás recibieron su castigo. Esto no va de monstruos, va de lo que se permitió ignorar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Eso ayuda a que estas historias sigan contándose. Quédate hasta el final. El último caso cambia la forma en la que entiendes todos los anteriores. Ahora, apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. El estrangulador solitario. Entre octubre de 1969 y mayo de 1970, una serie de homicidios comenzó a registrarse en el entonces llamado Distrito Federal. Las víctimas eran hombres adultos que aparecían muertos en habitaciones de hoteles baratos y vecindades del centro histórico. La causa de muerte en todos los casos fue estrangulamiento, utilizando objetos disponibles en el entorno inmediato, como cinturones, cuerdas o fajas. Durante meses, las autoridades no reconocieron que se trataba de un asesino serial, y varios de los primeros expedientes fueron clasificados como suicidios o accidentes, lo que retrasó cualquier intento real de investigación conjunta. El contexto social de la época fue determinante. A finales de los años 60, la homosexualidad en México fue fuertemente estigmatizada y en muchos casos criminalizada. Las zonas donde ocurrieron los asesinatos eran espacios asociados a encuentros discretos, donde la vigilancia era mínima y la presencia policial irregular. Esta combinación convirtió a las víctimas en personas fácilmente ignoradas por el sistema. La falta de presión social permitió que los homicidios se acumularan sin una respuesta inmediata. El primer cuerpo documentado apareció el 3 de octubre de 1969, en un hotel del centro histórico. No hubo señales de robo ni de violencia excesiva en el lugar. El caso se cerró rápidamente. En las semanas siguientes, comenzaron a aparecer más víctimas con características similares. Los hombres asesinados tenían edades que iban de los 20 a los 60 e incluían perfiles diversos: empleados bancarios, obreros, un profesor universitario de la UNAM y un teniente coronel del ejército. Esta variedad descartaba un móvil basado en estatus social y reforzaba la idea de un patrón centrado en la oportunidad y la vulnerabilidad. A partir de declaraciones de recepcionistas y empleados del hotel, la policía elaboró un perfil informal del posible agresor. Se hablaba de un hombre joven de entre 25 y 28 años, de complexión alta, piel morena, cabello largo y aspecto cuidado. Varios testigos coincidieron en que utilizaba un automóvil Ford Falcon para desplazarse por la zona centro. Sin embargo, nunca se elaboró un retrato hablado oficial ni se difundió una búsqueda pública con base en estos datos. Todo quedó en testimonios dispersos que no derivaron en acciones concretas. La investigación oficial avanzó de forma lenta e irregular. Las autoridades tardaron meses en aceptar que los homicidios estaban relacionados entre sí. Algunos expedientes fueron reclasificados y otros simplemente dejaron de actualizarse. La ausencia de una estrategia clara permitió que el asesino continuara operando sin obstáculos significativos. No hubo detenciones confirmadas ni se presentaron resultados concluyentes ante la opinión pública. El último homicidio atribuido al estrangulador solitario ocurrió el 5 de mayo de 1970 en el Hotel York, donde fue asesinado el teniente coronel Benedicto Basilio Mena. Después de este caso, los asesinatos cesaron de manera abrupta. No se informó de la captura de ningún sospechoso ni se explicó oficialmente el fin de los crímenes. El expediente dejó de moverse y el caso nunca fue cerrado de manera formal. Hasta hoy, la identidad del responsable sigue siendo desconocida y el estrangulador solitario permanece como uno de los primeros casos documentados de asesinato serial no resuelto en la Ciudad de México, marcado más por la negligencia institucional que por la ausencia de pistas. El mata indigentes de Guadalajara. A finales de los años 80, Guadalajara fue escenario de una serie de homicidios dirigidos contra personas en situación de calle. Las víctimas presentaban un patrón claro. Todos habían muerto por un disparo en la cabeza realizado con un arma de calibre 7.65. La repetición del método llevó a medios de comunicación a bautizar al responsable como el mata indigentes o el psicópata 765. En poco tiempo, el caso generó alarma social,
aunque la información oficial fue limitada desde el inicio. Los asesinatos ocurrieron en espacios públicos y durante la noche, cuando las víctimas dormían en la vía pública. Todos los homicidios se concentraron en zonas donde la presencia policial era escasa. La violencia contra las personas indigentes era comúnmente minimizada. Este contexto facilitó que los crímenes se repitieran durante semanas sin una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades. Ante la presión mediática, las autoridades detuvieron a un hombre identificado como Osvaldo. Algunos medios lo señalaron como responsable de entre 12 y 14 homicidios. Sin embargo, otros reportes indicaron que su vinculación directa solo estaba conformada en el asesinato de su pareja. No se hicieron públicas las pruebas concluyentes que lo relacionaran de manera sólida con totalidad de los crímenes atribuidos al mataindigentes. Esta falta de claridad abrió la posibilidad de que se tratara de un chivo expiatorio, utilizado para cerrar rápidamente el caso. Tras poco de 2 meses, los asesinatos cesaron. El caso fue dado por cerrado sin que se le ofreciera una explicación detallada sobre el fin de los homicidios ni sobre la responsabilidad real del detenido. No se esclareció si el autor verdadero había sido capturado o si simplemente dejó de actuar. Con el paso del tiempo, el expediente perdió relevancia y quedó como un caso oficialmente resuelto, aunque socialmente cuestionado. Décadas después, en 2018, Guadalajara volvió a registrar una ola de asesinatos contra personas en situación de calle, y en esta ocasión el método fue distinto. Las víctimas fueron golpeadas en la cabeza con piedras mientras dormían en la vía pública. En una sola semana, al menos 5 personas fueron asesinadas bajo este patrón. La similitud en el perfil de las víctimas reactivó el recuerdo del mataindigentes, aunque no existió evidencia que vinculara ambos periodos como obra del mismo responsable. La Fiscalía de Jalisco inició investigaciones por los hechos en 2018, pero nuevamente no lograron detenciones concluyentes ni se esclarecieron los crímenes. Con el tiempo, la atención mediática disminuyó y los casos se diluyeron en el olvido institucional. Lo que permaneció constante entre ambos episodios no fue el método, no fue el agresor, sino la vulnerabilidad de las víctimas y la falta de respuestas claras ante sus asesinatos. El asesino de taxistas en el Estado de México. En 2006 comenzó a detectarse en el Estado de México una serie de homicidios con un patrón común. Las víctimas eran taxistas y conductores de transporte público que trabajaban durante la madrugada. Los reportes periodísticos y policiales de la época estiman entre 13 y 16 víctimas, aunque nunca se pudo confirmar una cifra oficial definitiva. En todos los casos conocidos, los choferes fueron privados de la libertad mientras realizaban su jornada laboral, principalmente entre la 1 y las 4:30. Posteriormente, fueron asesinados con un arma de fuego calibre 45. Los cuerpos aparecieron envueltos en cobijas y atados con alambre retorcido, lo que permitió identificar rápidamente que no se trataba de homicidios aislados. El contexto en el que ocurrieron los crímenes fue constante. El transporte público nocturno en el Estado de México opera en condiciones de vulnerabilidad. Conductores solos, recorridos largos, zonas con escasa vigilancia y comunicación limitada con las autoridades. Este escenario facilitó que el responsable o responsables actuara de manera repetida sin ser detectados de inmediato. Los primeros casos no fueron vinculados entre sí, lo que retrasó el reconocimiento de un patrón serial y permitió que los asesinatos continuaran durante varios meses. Las investigaciones oficiales fueron abiertas por autoridades estatales, pero la información proporcionada al público fue mínima. No se difundieron avances claros, líneas de investigación ni perfiles del agresor. Tampoco se informó de detenciones confirmadas relacionadas directamente con la totalidad de los casos. La narrativa oficial se mantuvo ambigua, lo que generó incertidumbre entre los trabajadores del transporte y sus familias. A pesar de la alarma inicial, el tema fue perdiendo presencia mediática conforme pasaron las semanas. Con el tiempo, los homicidios cesaron sin una explicación pública. No se anunció la captura de un responsable, ni se aclaró si el caso fue resuelto de manera interna. El expediente dejó de generar información nueva
y el patrón simplemente desapareció. Los taxistas continuaron trabajando en las mismas condiciones de riesgo que existían antes de los asesinatos, sin que se implementaran cambios estructurales visibles para su protección. Hasta hoy, el autor o los autores de estos homicidios no han sido identificados públicamente. El caso permanece como uno de los ejemplos más claros de violencia serial no esclarecida en el Estado de México, no por la complejidad del modus operandi, sino por la falta de transparencia, seguimiento y cierre institucional. El limpiador de Morelos. Esta historia cambia bastante, ya que el modo de verla es de una forma completamente distinta, y ya verás por qué. Entre marzo y mayo del 2022, en el estado de Morelos, se registraron una serie de homicidios con características similares que fueron atribuidos a un individuo o grupo que se hacía llamar el limpiador. A diferencia de otros casos de la serie, las víctimas no fueron seleccionadas al azar ni por oportunidad laboral o social, sino como señalamientos previos como presuntos agresores sexuales. Al menos 3 personas fueron asesinadas bajo ese patrón, aunque desde el inicio existió incertidumbre sobre si es el número real de víctimas mayor. Los cuerpos fueron encontrados dentro de las cajuelas de vehículos abandonados en espacios públicos. Junto con ellos, aparecieron mensajes escritos y firmados con el apodo de El Limpiador, en los que se advertía a otros delincuentes sexuales que podrían correr la misma suerte. En uno de los textos se leía: esto le pasa a todos los que anden robando niñas o haciendo cosas con mujeres y niñas. La presencia reiterada de estos mensajes permitió identificar un mismo modus operandi y una intención explicada de ejercer justicia por mano propia. La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó públicamente que los homicidios estaban siendo investigados como hechos relacionados entre sí. El entonces fiscal, Uriel Carmona, reconoció que existía un patrón común y que los mensajes dejados en los vehículos formaban parte central de la investigación. Sin embargo, no se informó sobre la identidad del responsable ni sobre las detenciones relacionadas directamente con los asesinatos. La investigación se mantuvo abierta sin que se presentaran resultados concluyentes ante la opinión pública. El caso ocurrió en un contexto marcado por altos niveles de violencia e impunidad en Morelos, particularmente en delitos de cárcel sexual. La desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia era elevada y existía una percepción social extendida de que muchas denuncias no avanzaban o quedaban sin castigo. Este entorno contribuyó a que parte de la población interpretara la aparición de El Limpiador como la respuesta que el Estado no está dando, otorgándole una legitimidad informal basada en el hartazgo social. No obstante, especialistas en derecho y autoridades advirtieron desde el inicio sobre los riesgos de la justicia extrajudicial. Los homicidios atribuidos a El Limpiador carecían de cualquier debido proceso y se basaba en señalamientos que no habían sido probados en tribunales. La posibilidad de que las personas inocentes fueran asesinadas bajo acusaciones no verificadas fue uno de los principales puntos de alerta. Además, la normalización de este tipo de violencia abría la puerta a imitadores y a una escalada difícil de contener. Con el paso de las semanas, los homicidios cesaron. No se anunció la captura de ningún responsable, ni se explicó públicamente el motivo del fin de los crímenes. El caso dejó de ocupar un lugar central en la agenda mediática y quedó en términos prácticos, sin resolución. No se esclareció si El Limpiador actuó solo, si fue parte de un grupo organizado o si los asesinatos estuvieron relacionados con conflictos distintos a los que se expusieron en los mensajes. El caso del Limpiador no encaja en la figura tradicional del asesino serial, pero sí expone una forma distinta de violencia recurrente en México: la justicia por mano propia como consecuencia de la desconfianza institucional. Más que un individuo específico, el episodio refleja un fenómeno social en el que la ausencia de respuesta efectiva por parte del Estado genera escenarios donde el homicidio es percibido, esto como una forma aceptable de castigo.
El peligro de este modelo no reside solo en quien ejecuta la violencia, sino en la facilidad con la que puede ser justificada y repetida. Estas historias siguen resonando en el pueblo mexicano y algunas siguen sin resolverse. Si tú conoces alguna otra historia como estas, te dejamos en la caja de la descripción el correo para que nos la envíes y pueda salir en el siguiente video. Yo soy Tete Wiz Y yo soy Denvid. y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.